Entonces, ahí. Entonces, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy bien de donde me están viendo. Eh, Muy buenas tardes de México, Ana Margarita, Linda, Pilar de Chile. Ahí se van agregando muchas personas de varios países. Y bueno, esta lectura va a quedar grabada en YouTube, así que espero su like, su comentario, para que esta lectura pueda llegar a la persona que necesite. Entonces vamos a empezar en la página 94, la frase extraviada. Un hombre joven en peligro de suicidio contó en un grupo que de niño había preguntado a su abuelo materno, a ver, ¿cuándo te mueres por fin y haces sitio? El abuelo se rió con ganas, pero al nieto la frase le había rondado por su cabeza por toda su vida. El coordinador del grupo pensaba que la frase había salido de la boca del niño, porque en otro contexto no pudo ser expresada y realmente encontraron lo que buscaban. Hacía muchos años el otro abuelo, el paterno, había mantenido relaciones con una secretaria y a continuación su mujer contrajo tuberculosis. Aquí pertenece aquí pertenecía esta frase. A ver, ¿cuándo te mueres por fin y haces sitio? El deseo se cumplió, la mujer murió, pero ahora los posgénitos inocentes, culpables y sin saber nada, se hicieron cargo de la culpa del castigo. Primeramente, un hijo evitó que su padre sacara provecho de la muerte de la madre. Se fugó con la secretaria. Después un nieto se prestó para tomar sobre sí la frase siniestra y expiar la culpa. Él estaba en peligro de suicidio. Aún aportaré otro ejemplo. Un cliente me transmitió este caso por escrito y me atengo exactamente a sus informaciones. Bueno, primero voy a comentar esta página 94, ¿no es cierto?, que Bert Hellinger nos trae, que dice que las frases no nacen de la nada, ¿ya? Siempre van a pertenecer a alguien. Y es bueno que ustedes sepan esto, porque ahí ustedes van a prestar y tener más conciencia de lo que ustedes están hablando para ustedes mismos, cómo ustedes se tratan, qué es lo que ustedes se dicen. ¿Será que lo que ustedes se dicen es lo que mi papá o mi abuelo decía? ¿Qué es lo que yo digo para mis hijos? ¿Será que yo le digo a mis hijos lo que me transmitieron también? Entonces, las personas a veces dicen así, ay, pero a mí me trataban así y inconscientemente también tengo que tratar a mis hijos así porque así me criaron, ¿ya? Cuando uno entra en conciencia y ve que eso no es bueno, ahí uno empieza a cambiar porque uno tiene la conciencia que, pucha, lo que mi papá me dijo no es bueno. Toda la vida me dijo que yo no iba a poder hacer nada o no iba a ser nadie. Y aunque las personas no lo digan y lo sientan, los hijos también lo van a sentir. Entonces nosotros tenemos que modificar primero quién, nosotros. Nosotros tenemos que edificar la forma que nosotros nos hablamos. ¿Cómo me hablo yo? Ah, yo no merezco nada, nunca voy a conseguir nada, soy fea. No, tenemos que hablarlo en positivo porque nuestro cerebro es lo que va a entender. Y cuando yo hablo a mi cerebro, yo le estoy dando un comando a mi cerebro para cambiar esos paradigmas que yo tengo de tantos años y quién sabe de tantas décadas atrás y que tal vez no sean míos. Entonces aquí Bert Hellinger muestra, ¿no es cierto?, una frase dicha sin querer por un niño que en realidad viene de otro lugar del sistema familiar, que viene después, ¿no es cierto? Pero no era su frase, era una frase que estaba flotando, ¿no es cierto?, sin dueño en la familia paterna, esperando ser expresada. Y aquí nosotros vamos a hablar un poquito de campo morfogenético, el campo sistémico, ¿ya? Lo que ocurrió entre el abuelo paterno, la secretaria y la abuela enferma quedó sin resolverse y sin ser dicho, sin ser reconocido.
ese evento cargando de traición, deseo de muerte y de culpa quedó vivo en el sistema. Y cuando algo queda vivo en el sistema, eso queda rodando en el campo morfogenético, ¿ya? de nuestra familia. Y alguien del sistema va a buscar compensarlo o tentar ejecutarlo. Y principalmente los prosgénitos, ¿no es cierto? Inconscientemente son culpables. Entonces, esta es una expresión clave de Bergelinger que nos vienen después en la familia. No saben nada, son eh, conscientemente, pero cargan lo que el sistema no pudo resolver. Por eso que a veces yo digo, nosotros estamos todos conectados con hilos invisibles. Y yo me voy a conectar, si yo vengo con un propósito a esta vida, yo me voy a conectar con un ancestro que no pudo resolver un problema y le voy a mirar inconscientemente, internamente. La persona no sabe, obvio, le voy a decir, lo voy a hacer igual a ti, para que vean que tú, no sé, estás excluido y principalmente los excluidos, porque si fue excluido esa persona con mayor razón, la otra persona va a ser para compensar aquello que él no hizo o para que el excluido sea visto. Entonces el nieto tomó para sí una frase y un destino que no eran suyos. Entonces, esta es una lealtad sistémica invisible. Y esto también Bergeringer lo dice que lo hacemos por amor, pero un amor ciego. Ya no es un amor en orden. Entonces, el hijo primero impidió que el padre se beneficiara del crimen moral, fugándose con la secretaria. El nieto fue más lejos, quería morir, repitiendo inconscientemente el deseo de la muerte que existe en la familia. Esto es una lealtad ciega en el sistema. Y digo más, nosotros estamos llenos de puntos ciegos en nuestra vida. ¿Qué punto ciego no estoy viendo que hay que resolver? ¿Qué puntos ciegos no puedo ver? Por eso son ciegos. Ya, pero cuando vamos leyendo estos libros, nos vamos haciendo cargo, nos vamos haciendo conscientes, ahí yo digo, ay, ahí hay un punto ciego que hay que ver. Y tal vez una constelación familiar lo resuelva, o tal vez yo lo resuelva por mí misma, ¿ya? Entonces la sanación sistémica ya es cuando el grupo encontró el origen real de la frase y la devolvió a donde pertenecían. El joven podía liberarse, ver y sanar. Y cuando oculto se hace visible, el alma ya no necesita repetirlo. Entonces aquí siempre recordemos que vemos el sentir y nuestra alma. Entonces, Hellinger, ¿qué nos enseña acá? Nos enseña que a veces lo que sentimos, lo que decimos o incluso lo que queremos hacer no viene de nosotros mismos. Porque incluso nosotros no somos para nada libres, nada, nada, nosotros somos libres. Todo lo que hacemos es relacionado con nuestros ancestros que no lo hicieron. Incluso nuestra primera profesión vienen del sistema. Nuestra profesión a veces viene a reparar algo del sistema. Por ejemplo, los abogados vienen a reparar las injusticias del clan. Los bomberos, los enfermeros, ¿qué vienen a reparar? A alguien que tal vez no tuvo medicamentos, los farmacéuticos, alguien que no tuvo un medicamento y él viene a reparar todo momento haciendo el medicamento para alguien inconscientemente. Los médicos, alguien que no tuvo, no pudieron ver un médico, no se salvó, no llegó a tiempo. Y así por delante, por ejemplo, las personas que trabajan en la limpieza, los basureros que nosotros les decimos, ellos vienen a reparar las cosas feas del clan. Hay algo muy sucio en el clan que ellos están reparando, recogiendo esa basura y colocándola allá. Entonces, todas las profesiones también son reparadoras. Entonces, nada es por acaso, todo está conectado una cosa con la otra. Y cuando nosotros vamos ahí viendo dónde está la conexión, podemos reparar y ahí nosotros podemos cambiar porque nuestra alma descansa y nuestra alma siente.
Vamos a leer ahora la página 95 y 96, la expiación. Esto que es muy interesante, así que presten atención. La bisabuela de un cliente se casó con un campesino joven y quedó en estado. Estando aún ella embarazada, el hombre murió, al parecer de fiebre nerviosa, en un 31 de diciembre cuando tenía 27 años. Una serie de sucesos masivos a partir de ese momento, sin embargo, indican que la bisabuela, ya durante ese matrimonio, mantuvo la relación con un hombre que posteriormente se convertiría en un segundo marido, ya que la muerte del primer marido estaba relacionada con ese hecho. Incluso se sospechó que fuera asesinato. La bisabuela se casó con un segundo marido, el abuelo del cliente, el 27 de enero. Este bisabuelo murió de accidente cuando su hijo tenía 27 años. El mismo día, exactamente 27 años después, un nieto del bisabuelo murió de la misma manera en un accidente. Otro nieto desapareció a la edad de 27 años. Exactamente 100 años después de la muerte del primer marido de la bisabuela. Un bisnieto se volvió totalmente loco un 31 de diciembre a la edad de 27 años, es decir, la misma fecha y la misma edad a la que murió el primer marido de la abuela. El 27 de enero, el aniversario de la boda de la bisabuela con un segundo marido, este bisnieto se ahorcó. Para entonces su mujer estaba embarazada, igual que la bisabuela, al morir su primer marido. El hijo del hombre que se había ahorcado, es decir, el tataranieto del bisabuelo del cliente, había cumplido 27 años un mes antes de la fecha de esa carta. Mi cliente tenía el presentimiento de que le podía pasar algo a ese hijo, que pensaba que el peligro sería mayor en el aniversario de la muerte de su padre, es decir, exactamente el 27 de enero. Así pues, fue a verlo para protegerlo y juntos visitaron la tumba de su padre. Después su madre contó que este hijo, el 31 de diciembre, había estado totalmente fuera de sí, jugando ya con un revólver en ademán de suicidarse. Finalmente, la madre de su segundo marido pudieron disuadirlo. Todo esto ocurrió exactamente 127 años después de morir el primer marido de la bisabuela a la edad de 27 años. En un 31 de diciembre, falta añadir que estos familiares no sabían nada del primer marido de la bisabuela. Aquí aparece pues un suceso fatal que sigue teniendo efectos trágicos hasta 4 y 5 generaciones después. Pero esta historia aún sigue. Unos meses después de esta carta, el cliente acudió a mí, presa al pánico, ya que estaban en peligro de matarse y no se veía capaz de defenderse contra sus ideas de suicidio. Le dije que imaginara a sí mismo delante del primer marido de la bisabuela y que lo mirara, se inclinara profundamente ante él hasta el suelo y le dijera, te doy la honra. Mi corazón tiene su lugar. Por favor, bendíceme si me quedo ahora. A continuación le pedí que le dijera a la bisabuela y al bisabuelo, cualquiera que fuera vuestra culpa, la dejo con vosotros. Yo no soy más que un hijo. Después le hice imaginar que retirara su cabeza de la soga con cuidado y que lentamente retrocediera dejando la cuerda colgando. Así lo hizo. Después se sintió muy aliviado y liberado de sus ideas de suicidio. Desde entonces, el primer marido de la bisabuela se ha convertido en amigo y fuerza protectora para él. Wow, me tocó esta lectura porque a mí también me tocó algo parecido. El primer marido de mi abuela falleció por un rayo y directamente han acontecido diferentes sucesos en mi familia, de mis primas, incluso de mi hermana, que sus maridos han muerto de muerte trágica. Entonces, no es muy distante esto lo que estoy leyendo. Puede ocurrir conmigo, con ustedes o con cualquier persona que ustedes vayan conociendo. Entonces, la expiación, esto se llama expiación. Ya, entonces, la bisabuela posiblemente traicionó y causó la muerte de su primer marido, ¿no es cierto? Lo que dijo aquí Bergelick.
y un hombre de 27 años que murió a un 31 de diciembre. Espera un poquito que voy a comenzar acá la... Está súper frío aquí en Chile, ¿eh? Y se me están llenando los pies. Entonces, ese hombre fue borrado de la historia familiar. Ahí que está el punto. Cuando son excluidos, los excluidos mueven el mundo. Y cuando son excluidos y no se habla más, se borra del sistema. Y nunca fue reconocido, nunca nunca fue llorado, nunca hecho un luto por él. Entonces, ahí es donde comienza todo. Entonces aquí en el campo morfogenético, ya el campo morfogenético ustedes lo pueden buscar con Rupert Sheldrake, ya un biólogo inglés, que propuso que todos los seres vivos pertenecen a un campo de memoria invisible. Entonces nosotros estamos insertados en un campo de memoria. Eso se llama campo morfogenético, que nos conecta a los miembros de una especie o familia más allá del tiempo y del espacio. Y Hellinger tomó esa idea y la aplicó a las familias. Como por ejemplo, les voy a explicar más o menos. Ya, aquí en algún lugar de la Tierra se hace un cristal. Voy a buscar este cristal, vamos a ver. Se hace este cristal, esta es una amatista, ¿no es cierto? Y no sé, en Brasil se va a hacer el mismo cristal. Entonces, ¿cómo eso? Si aquí se hizo el mismo cristal y allá se hizo el mismo cristal, y uno dice, uy, eso es natural, o sea, uno no piensa cómo se hizo el mismo cristal aquí y allá. Es por el campo morfogenético. Es el mismo cristal, las mismas condiciones, la misma proporción, los mismos, eh, el mismo color, todo eso. Es por el campo morfogenético, pero el campo morfogenético de los cristales. Nosotros pertenecemos a otro campo morfogenético que es de los humanos, igual que los perritos. Ellos tienen un campo morfogenético. Por ejemplo, el otro día yo estaba viniendo para mi casa y un perrito estaba aullando, igual que un lobo. Y dije, pero es un perro, no es un lobo. Entonces, ahí algo movió en el perrito de ese campo morfogenético que se recordó a un lobo, porque los perros vienen de los lobos, ¿no es cierto? La misma capa de genética. Entonces, ahí es donde vamos viendo que todos estamos conectados. ¿Ya? Y el sistema tiene sus propias memorias. Entonces, este sistema tiene una memoria. Nosotros tenemos otra memoria, los perritos tienen otra memoria. Entonces, aquí es donde le ocurrió las generaciones siguientes, ¿no? Vivos en ese campo, esperando ser reconocidos. En este caso, el campo morfogenético familiar guarda durante 127 años la memoria exacta de un hombre excluido, su edad, su fecha de muerte, las circunstancias, y la transmitió con precisión asombrosa a cada generación siguiente, sin que nadie supiera inconscientemente lo que estaba ocurriendo. Pero estaba ocurriendo algo. Y cuando empieza a ocurrir diversas cosas sucesivamente en nuestra familia, como por ejemplo en la mía, murió mi abuelo trágicamente, después murió el esposo de una prima trágicamente, el esposo de otra prima trágicamente, mi cuñado trágicamente. Entonces no es porque sí, es porque alguien no fue incluido en mi sistema. Entonces aquí Bergelinger nos dice que las leyes se ven claramente aquí. El excluido reclama su lugar. Todo aquel que es borrado del sistema regresa a través de los descendientes. Los nietos, bisnietos lo representaron sin saberlo, repitiendo su destino. Y la culpa no resuelta busca una expiación. Como nadie reconoció el crimen original, el sistema cobró deuda de los inocentes. Eso es la expiación, pagar con tu vida una deuda que no es tuya. Y aquí es donde está la lealtad ciega, ¿no es cierto? La lealtad ciega mata, porque nosotros hacemos todo para pertenecer al clan. Y los descendientes no eligen morir, eran leales de forma inconsciente al destino del excluido.
¿Cómo Hellinger sanó esto? ¿Cómo Hellinger lo hizo? Usó tres movimientos terapéuticos precisos. Primero, honrar al excluido. Te doy la honra en mi corazón y tienes un lugar. Esto le devolvió al primer Madero su dignidad y su lugar al sistema. Excluido, fue finalmente visto. El segundo movimiento fue devolver la culpa a sus dueños. Cualquiera que fuera vuestra culpa, los dejo con ustedes. Yo no soy más que un hijo. Entonces siempre tentamos cargar con la culpa de otros inconscientemente. Entonces el cliente ahí dejó de cargar lo que no le pertenecía y la bisabuela y el bisabuelo recuperaron su propia responsabilidad. Y otra cosa súper importante acá es que en cuanto nosotros cargamos la culpa de nuestras descendientes, de nuestros antecesores, ¿no es cierto? Ellos no descansan en paz. Ellos siempre como que les falta algo, porque nosotros tenemos que ver que nuestros antepasados son grandes y ellos tienen que cargar, tienen que resolver sus propias cosas y no nosotros por ellos. Antes de ayer atendí a una persona que estoy haciendo la lectura del árbol genealógico para las personas y la lectura de la trampa y el regalo. Aquí, esto que ellos estaban cargando era la trampa de su clan y el regalo era soltar. Y leí la lectura para una persona y ella cargaba con todo lo que su papá y su mamá no hicieron, ella quería cargar con todo eso, pero inconscientemente. Y ahí le salió la carta de la vida. Entonces su regalo era la vida, era vivir la vida y no vivir lo que los abuelos no habían hecho. Y ahí soltamos y cuando ella soltó, ella se puede dar el derecho de vivir. Pero eso tenemos que verlo todos los días y decir, dejo con ustedes aquello que es de ustedes y solo me quedo con lo mío. Solo quedo con mi propia responsabilidad para poder recibir la bendición. Y otra cosa, tercera cosa que Bergelinger nos habla de la bendición. Por favor, bendíganme si me quedo un poco más. Porque en este caso este caballero quería morirse, ¿no es cierto? Inconscientemente. Entonces este es el movimiento más profundo, transformador al perseguidor en protector. Así ocurrió. El primer Madero se convirtió en fuerza protectora para el cliente. En cuanto no sea visto, él siempre va a estar ahí. Recuérdeme, recuérdeme, como si fuera diciéndole así a los descendientes, recuérdeme, recuérdeme, recuérdeme. Entonces, algo hacemos para que sea visto. Y el resultado, el cliente se retiró con la soga de su cabeza, ¿no es cierto? Una imagen estos son imágenes internas, simbólicas. Y sintió alivio y liberación de inmediato. El ancestro excluido, inmediatamente reconocido, dejó de cobrar su deuda y se convirtió en guardián. Ahí se convierten en guardianes, ¿ya? Y entonces, ¿qué Hellinger nos muestra acá? Que en el campo morfogenético, en el campo que nosotros estamos insertados, se guarda todo, lo bueno, lo doloroso, hasta que alguien lo reconoce. Sanar no es olvidar lo que pasó, es dar a cada persona su lugar, reconocer incluso a los que nos hicieron daño y devolver a cada quien su propia carga. Cuando un ancestro excluido recibe un lugar en nuestro corazón, deja de perseguirnos y se convierte en nuestra fuerza. ¿Ok? Ahorita vamos a empezar entonces. En cuanto estaba leyendo, me venían muchas cosas a la mente sobre lo que ver Hellinger. ¿Y cuál es la solución? Con este último ejemplo, también acabo de mostrar una solución que cumple las exigencias de la conciencia oculta de la manera sanadora. Los excluidos reciben la honra y reciben el lugar en el rango que les corresponde. Y los posteriores dejan la culpa y sus consecuencias donde allá
pertenecen. Se retiran humildemente, de esta manera se da una compensación que aporta reconocimiento y da paz a todos. Entonces, ¿qué es lo que sería la conciencia oculta? Bert Hellinger llama la conciencia oculta la memoria del sistema familiar que opera sin que nadie lo sepa conscientemente. Es lo mismo que el campo morfogenético, esa fuerza invisible que mantiene todo vivo, lo no resuelto hasta que alguien lo sana. Entonces, las dos condiciones para la solución es cuando ocurre, se cumplen los movimientos simultáneos, ya el excluido recibe la honra y lugar del rango, y todo aquel que fue borrado, ignorado o no reconocido en la familia necesita ser visto, no juzgado, no justificado, simplemente reconocer su lugar. Y los posteriores se retiran humildemente. Los descendientes devuelven la carga a quienes les pertenecen y dejan de cargar culpas ajenas, el gesto de la humildad y no del juicio. Entonces tenemos que dejar de enjuiciar a aquellos que hicieron cosas malas. Obvio que da rabia a veces, al principio da rabia, sí, porque también tenemos emociones, ya hay que ver las emociones primarias, las emociones secundarias, pero también tenemos emociones, también sentimos rabia porque somos seres humanos, pero después de un tiempo tenemos que ver qué es lo que pasó por detrás de eso, qué es lo que hay por detrás de eso. Hay mucho más que nosotros no sabemos. Y nosotros siempre tenemos que mantener nuestra humildad, tenemos que trabajar la humildad todos los días. Y no es fácil, pero después que uno sabe, uno no puede decir, ay, pero es que no sabía, ay, pero es que ahí ya no. Oye, pero si te dijeron, si tienes que trabajarlo. Entonces el resultado del reconocimiento y paz para todos, cuando dos movimientos ocurren, nadie pierde y todos ganan. El excluido recupera su dignidad, el descendiente recupera su libertad y el sistema recupera su orden y su paz. Entonces, de ese pequeño fragmento que ocurrió ahí, encuentra la paz y la dignidad. ¿Ya? Y siempre vamos a tener que estar viendo qué es lo que tenemos que resolver del sistema que nosotros cargamos, ¿ya? Entonces la solución sistémica no busca culpables ni castigos, busca que cada persona tenga su lugar, que cada carga vuelva a su dueño y que los que vienen después pueden ser libres, vivir sus propias vidas. Eso es lo que buscan las constelaciones familiares, que cada uno vaya viviendo su propia vida y cada uno vaya dejando sus cargas con quien pertenece. Eso es lo que Hellinger llama paz para todos, cuando el sistema recupera su orden y todos saben. Ahora, ¿es imposible? Bueno, yo creo que Hellinger igual lo consiguió, pero nosotros vamos a tener, y él trabajó hasta el último día de su vida, esto es otra cosa. Él también al hacer las constelaciones, a hacer las cosas que él hacía, él también estaba sanando. Entonces él trabajó hasta el último día de su vida con esto. ¿Por qué? Porque incluso él fue a la guerra, su hermano fue a la guerra, murió en la guerra, la hermana no sé lo que ocurrió con Virginia tenía una hermana. Incluso, por ejemplo, la profesión de psicóloga o psiquiatra. Hubo muchas personas que murieron en los psiquiátricos ahí y nadie los vio, fueron excluidos. Entonces, al ejercer esa profesión, nosotros estamos también sanando a esa persona. Yo, por ejemplo, tuve una tía que parece que murió en el psiquiátrico, que mi papá me contaba. Y de repente mi papá me contó esa historia y dije, wow, entonces no es por azar que yo estoy aquí hablándole a ustedes, haciendo constelaciones y trabajando. No es por azar. Yo dije, Estoy sanándola y también me estoy sanando yo. Y además que me encanta hacer esto.
Ya, entonces vamos a la página 98 y 99. La comprensión. En nuestras relaciones actúan, pues, órdenes que tanto se manifiestan en las conciencias como también a través de sus efectos. Quien conoce esos efectos puede superar los límites de la conciencia a través de la comprensión. Esta comprensión sabe dónde las conciencias se ciegan, liberan donde las conciencias atan y frenan donde las conciencias empujan, actúan donde las conciencias paralizan y ama donde las conciencias separan. Para terminar, aún los contaré una historia al respecto. El camino. El padre anciano llegó al hijo pidiendo, Padre, bendíceme antes de que te vayas. El padre dijo, sea mi bendición que te acompañe el primer trecho en el camino del saber. A la mañana siguiente salieron al aire libre y de la estrechez de su valle subieron a una montaña. El día que se iba encogiendo cuando llegaron a la cima, pero ahora hacia todas las partes se extendiera la tierra, hasta el horizonte a la luz. El sol se puso y con él se desvaneció y deslumbrante suntuosidad se hizo de noche. En la oscuridad, empero, destellaban las estrellas. Vamos a ver qué Hedinger dice aquí con la comprensión y las historias que cambian. Maravita. Entonces, Bert Hellinger dice acá que el nivel de conciencia más alto, hay un nivel de conciencia mucho más alto que la moral, la conciencia moral ordinaria que nosotros tenemos acá, méritos mortales. Ese nivel de la comprensión sistémica tiene 5 poderes. La conciencia ordinaria, la comprensión sistémica, nos ciega, nos ata, o nos empuja, los frena, nos paraliza y actúa o nos separa. Entonces aquí en la parábola del camino que quiso decir Hellinger, la historia del padre con el hijo, ¿no es cierto? Esta es una metáfora ya del proceso terapéutico sistémico. Entonces, ¿qué quiere decir el valle estrecho? Una visión limitada que tenemos de nuestra familia, nuestra historia. Nosotros somos súper limitados. ¿Qué es lo que significa la subida de la montaña? El trabajo terapéutico, el esfuerzo de comprender. ¿Qué es lo que significa la cima? El momento en que vemos el sistema completo, todo el horizonte. ¿Qué es lo que significa el entardecer? Lo que creíamos saber se desvanece. Y la noche con las estrellas, aunque hay oscuridad, aparece una luz más profunda y verdadera. Entonces, ¿qué es lo que Bert Hellinger nos invita acá? A subir esa montaña, a ver nuestra familia desde arriba, con comprensión y sin juicios. Desde la altura, lo que antes nos parecía oscuro y doloroso se convierte en estrellas. Entonces la terapia sistémica no nos da respuestas fáciles, pero nos da una visión más amplia. Y ahí podemos entender un poquito más, entendí esto, ya voy a trabajarlo. Entendí esto otro, ya voy a trabajarlo. Y así nosotros vamos creciendo como seres humanos y también entendiendo toda esa nuestra historia que está por detrás de nosotros, que nunca la vamos a saber toda. Y también no es bueno ir cavando cosas. Tenía una amiga que iba cavando cosas, iba cavando, cavando. No, quiero saber esto, quiero saber esto. ¿Sabe lo que le pasaba? Se caía, se quebró un pie, se quebró aquí la mandíbula, se sacó un diente. Hasta que llegó a mí, yo le dije, para con eso. No es necesario saber todo. Tú vas a saber solamente lo que es permitido. Lo que no es permitido, no lo busques porque no es para ti. Entonces también necesitamos ser respetuosos con nuestro clan. ¿Qué es lo que ellos nos quieren mostrar y qué no nos quieren mostrar? Ella quería ir a más. Tal vez, no sé por qué ella estaba con esa neura, pero no es necesario. Se nos van a mostrar a medida que nosotros vamos creciendo y tenemos cómo entenderlo también.
Entonces, todo tiene su hora y todo tiene su momento. ¿M? Entonces, no nos vamos allá, no, quiero saber, quiero saber. Por ejemplo, yo estudiando esto, mi papá después fue soltando las cosas. Ah, tu abuelo tenía otra mujer en Inglaterra y se separó. ¿Por qué me contó eso? ¿Por qué? Porque esa mujer estaba excluida, nadie hablaba de ella y necesitaba ser excluida en el sistema. Y yo estaba preparada para hacer. Nunca la conocí, mi abuelo nunca habló de ella, pero pertenece al sistema. Entonces, al incluirla, ya cambia. Tal vez no sé lo que cambió, pero algo cambió. Y ella descansó y cuando ella descansa, ella es fuerza para mi sistema. Todos aquellos bebés que abortaron, también, que son excluidos, son olvidados. Ah, no, fue, no sé, fue solo sangre o fue solo un muñequito que se fue. No, nosotros necesitamos incluirlo, darle un lugar en nuestro clan, en nuestro corazón, que ellos también pertenecen. Y ahí a donde ellos se transforman en nuestra fuerza. Vamos entonces. Historias que cambian. Al principio, ¿qué hora es? Ah, no, ya. Voy a leer lo último porque ya se está acabando. Al principio os contaré una historia filosófica en las que... sí, esta es. Al principio os contaré una historia filosófica en la que los contrincantes luchan contra el saber y la verdad, del mismo modo que otros, en otras historias, luchan por la solución y la salvación. Pero también aquí quien parece ganar no puede subsistir sin aquel que sucumbió, ya que ¿cómo podría uno superar la fuente mientras está bebiendo de ella? Nosotros, sin embargo, al escuchar esta historia, no necesitamos posicionarnos y así mientras dure el relato, nos sentimos maravillosamente librados de la presión de los opuestos. Solo cuando nosotros mismos volvemos a relacionarnos o actuar en consecuencia, también tenemos que tomar alguna decisión. Sin dictomías nos atrapan nuevamente. Las dictomías nos atrapan nuevamente. Entonces, ¿qué quiere decir Bergelinger acá? Eso es una idea filosófica. Ya Bergelinger era súper filosófico y a veces hasta un poco difícil de entender lo que él... Yo tengo que leer 10 veces para entender lo que él habla. Entonces aquí dice, ¿quién parece ganar no puede sustituir sin que el que sucumbió? Entonces, sistémicamente, esto significa que no existen opuestos absolutos, así como también no existen verdades absolutas. El ganador necesita al perdedor, la luz necesita la oscuridad y el que vive necesita al que murió. Y en la familia ocurre lo mismo. Nadie puede excluir al otro sin que tenga consecuencias. Entonces, los tres momentos que describe Bergelinger es, durante la historia, nos liberamos de los opuestos, simplemente escuchamos y sentimos sin juzgar. Entonces, aquí es para que nosotros pongamos eh, a trabajar aquello que aprendimos. Al volver a la vida, las dictomías se atrapan nuevamente. Tenemos que elegir actuar o decidir. Y actuar y decidir. ¿Y cuál es la invitación de Bergelinger? Usar la historia para ampliar nuestra comprensión antes de volver a actuar. Entonces, Bergelinger usaba mucho las historias para que cada persona va a tomar un pedazo de esa historia para sí y va a entender, ah, esto me sirve para esto. La otra persona va a tomar otro pedazo de la historia y va a traer para sí para aprender algo, usar esa historia para ampliar esa comprensión que yo todavía no sabía de dónde venía, qué es lo que hacía con ella. Entonces, la historia que Bergelinger cuenta, como el caso que ya vimos acá, no busca que tomemos partido, busca que veamos el sistema completo sin juzgar a la bisabuela, sin condenar al abuelo.
Entonces, esa mirada amplia es la que sana. Ahí es donde él quiere decir, ahí es donde nosotros buscamos nuestro centro. Entonces, Bert Hellinger siempre nos invita a escuchar sin juzgar. Las historias sistémicas nos liberan momentáneamente de tener que elegir entre buenos y malos. Cuando dejamos de juzgar, podemos ver, y cuando vemos, podemos sanar. Si juzgamos, ya olvídense. Ahí ya no van a, entonces tienen que trabajar el no juzgar. Tenemos, ya, porque siempre la vida nos va a dar algo, así, "Ah, mira lo que pasó acá, porque mira lo que pasó, que no es justo, que esto". No, siempre hay una historia detrás, siempre hay una historia detrás, siempre. Entonces recuerden bien, no todos son tan culpables y no todos son tan víctimas. Igual que una profesora decía, no toda persona es tan víctima y no todo perpetrador es tan perpetrador. A veces la víctima busca al perpetrador para sanar algo o para ver algo del sistema. Por más doloroso que sea, es así. Siempre estamos compensando. ¿Y quién compensa? Son el alma más frágil, decía Bergelinger. Y ya aquí la página 101, 102, 103, que es los tipos de saber. Un erudito preguntó a un sabio cómo los detalles se reunían para formar un todo. Y cómo el conocimiento de lo diverso, y cómo el conocimiento de lo diverso se diferenciaba del conocimiento de la plenitud. El sabio dijo, lo disperso se convierte en un todo. Si logramos encontrar un centro y actuar centrado, que es el título de este libro, ya que tan solo a través de un centro lo diverso se hace esencial y real. La plenitud, empero, nos parece simple, casi poca cosa como una fuerza tranquila dirigida a lo próximo, permaneciendo abajo y cerca de aquello que sostiene. Para experimentar y transmitir la plenitud, por tanto, no necesito saber, ni decir, ni tener, ni hacerlo todo uno por uno. El que quiera llegar a la ciudad entra por un solo portal. El que toca una campana una vez, con solo ese tono hace sonar muchos otros más. El que coge la manzana madura no necesita averiguar su origen, la tiene en su mano y la come. El erudito objetó que el que quería la verdad también tenía que saber todos los detalles. Pero el sabio lo contradijo. Tan solo la verdad antigua se sabía mucho. La verdad que conducía más allá era arriesgada y nueva, ya que como semilla oculta el árbol, también se esconde el final, su final. Por tanto, el que vacila para actuar porque pretende saber más, lo que el siguiente paso le permite ver, lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Tenemos que primero ir piano a piano, no saber todo de nuestro clan. No es necesario ir allá a los secretos ocultos, solamente lo que se nos permite ver. Pierde lo que es efectivo. Toma la moneda en vez de mercancía. De los árboles hace madera. El erudito pensaba que solo eso podía ser parte de la respuesta y aún le pidió un poco más, pero el sabio lo rehusó. La plenitud en un principio era como un barril de mosto dulce y turbio, y necesitaba la fermentación y el tiempo suficiente para aclararse, y que entonces, en vez de probarlo, bebe, empieza a tambalearse. Entonces, esta es la parábola del erudito y el sabio. El erudito quiere saberlo todo antes de actuar.
actúa desde, entonces, ¿quién actúa desde su centro, ¿no es cierto? Acumula detalles, busca la plenitud, analiza, siente y confía, toma la moneda, toma la mercancía, hace madera de los árboles y el árbol es vivo. Entonces, ¿cuáles son las metáforas acá? El que quiera llegar a la ciudad entra por un solo portal. No necesita conocer todas las puertas, solo atravesar una. Entonces, en esto, nosotros no necesitamos saber toda la historia familiar, sino solamente el movimiento correcto. El que toca una campana hace sonar muchos tonos. Entonces, un solo acto sanador resuena en todo el sistema, como cuando el cliente reconoció al bisabuelo, ¿no es cierto?, excluido, y ahí a donde cambió todo, porque ese ancestro empezó a darle fuerza al sistema y a él también. Y el que recoge la manzana madura no necesita averiguar su origen. El fruto está listo. Confía en lo que tiene en la mano. Entonces, en esta terapia nosotros tenemos que confiar en lo que el campo nos muestra, no en el análisis interminables. Entonces, el sabio cierra con una imagen poderosa, ¿no es cierto? El saber verdadero no necesita tiempo para fermentar. El que bebe antes de tiempo se tambalea. Entonces, Hellinger nos dice que la comprensión sistémica no es inmediata, necesita madurar en nosotros. Entonces, a veces una constelación no va a ser efecto inmediato. O puede ser que una constelación mude todo el sistema de la casa o mude todo mi mundo se vuelva de cabeza para abajo. Y ahí la persona va a reclamar a la persona que es, pero ¿cómo? Mira, mi vida se produjo esto otro, esto otro, esto otro. Pero era eso lo que necesitaba para encontrar la respuesta. Y eso necesita tiempo. Y las personas no quieren esperar. Las personas quieren las cosas inmediatas. No, yo quiero que, ya, esto al tiro nomás se va a solucionar. No es así. Sino, si, es como él dice acá, si yo tomo algo, un vino, antes de fermentar, voy a tambalear. Entonces la comprensión sistémica no es inmediata. ¿Por qué no es inmediata? Porque quien necesita procesar todo esto es nuestra alma y nuestra alma es lenta. Hellinger nos dice, el alma de la persona es lenta y eso necesita madurar en nosotros. Entonces, Hellinger nos invita a soltar el control del erudito y confiar en la sabiduría del campo. ¿Por qué me pasó esto? Si, pucha, si yo fui, no sé, a hacer cualquier terapia y me dijo que iba a pasar esto, que todo lo bueno, pero tal vez necesito un tiempo para pasar lo bueno. Entonces necesitamos confiar en el campo que estamos insertados. Y en las constelaciones familiares no necesitamos saberlo todo, necesitamos estar presentes, confiar en lo que se muestra y atrevernos a dar el siguiente paso, aunque no veamos el camino completo. Entonces, confiar, tenemos que confiar. ¿Qué hora es? Ya, vamos a ver si puedo leer el último. Caminos de sabiduría, página 104. El sabio asiente al mundo tal como es. Cuando uno es sabio, digo, ok, esto no quiere decir que nosotros no vamos a tomar acción por las cosas. Nosotros tenemos que tomar acción. Porque si yo me quedo sentadita acá es porque estoy en mi zona de confort. Entonces, no, yo confío en lo que estoy haciendo. Tenemos que siempre estar en acción. Sin temor y sin intenciones. Está reconciliado con está reconciliado con lo efímero, o sea, pasajero, y no entiende más allá de aquello con que la muerte parece. Su mirada abarca el todo porque está en sintonía y únicamente interviene donde la corriente de la vida lo exige. Sabe distinguir si va o no va porque no guarda intenciones. La sabiduría es un fruto de larga disciplina
y ejercicio, pero quien la tiene sin esfuerzo. La sabiduría está siempre en camino y alcanza su meta porque no busca, crece. Entonces, ¿qué es lo que Bergeringer no quiere decir acá? Esto busca una característica, ¿no es cierto? Asiente al mundo tal como es, acepta. Acepta a la familia como es, acepta al papá como es, acepta a la mamá como es, sin querer cambiar, sin intenciones, no impone soluciones. Deja que el campo muestre, porque nosotros estamos insertados en un campo, entonces ustedes piden al campo, muéstrame el camino, reconciliando con lo efímero, acepta la muerte, acepta el dolor, la pérdida como parte del orden, abarca todo el sistema completo, no solo una parte. Entonces no interviene donde la corriente, ¿no es cierto?, lo exige. Actúa en el momento preciso, sin forzar, sin esfuerzo. La sabiduría verdadera fluye, no se impone. Y que es lo que nosotros tratamos de hacer, imponer todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una constelación, yo no sé lo que va a ocurrir, porque quien me va a mostrar va a ser el campo. Entonces, yo no puedo ir con una solución preparada. Entonces, yo observo sin juzgar y actuamos solo cuando se nos pide. O sea, no nos imponemos a nada. Y con eso nosotros crecemos. Y también en la vida, no solo en el campo, o sea, no solo en una constelación, cuando estoy haciendo una constelación, en la vida. Cuando dejamos de imponer, cuando dejamos de, de querer soluciones preparadas, porque así es fácil, así ya no tengo que preparar, no tengo que preocuparme de esto, no tengo que preocuparme de esto otro, creo todo listo. No es así. Dejemos de pedir soluciones listas y actuemos en nuestra vida. Solo así crecemos. Como dice Bergelinger, nadie crece en el paraíso. Y a veces eso que yo estoy, que yo vengo a trabajar, eso es lo que es mi misión de vida. ¿Ok? Entonces, mis queridas, espero que esta lectura haya sido placentera, hayan entendido ahí cada una, haya entendido la parte que le tocó y que podamos ir colocando todo esto en práctica para mí, para mi clan y para la vida. Así que les deseo lo mejor, muchas gracias por estar y vamos avanzando. Y nos vemos aquí a 15 días. Denle un like a mi canal para que vaya creciendo, con ustedes va creciendo. Así que vamos que se puede. Cariños para todos. Chao, chao. Nos vemos.